Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura. Se trata de La nostalgia de la mujer anfibio, una novela de Cristina Sánchez Andrade, la escritora gallega Cristina Sánchez Andrade, y que publicó en la editorial Anagrama, la gran editorial Anagrama, en el año 2022, una casa editorial con la que Cristina Sánchez Andrade ha publicado sus últimos libros, desde Las Inviernas, me parece. Eh, Sus libros van, sobre todo sus libros de ficción, y me parece que algún ensayo se ha publicado en Anagrama. Yo conocí a Cristina Sánchez Andrade en el año 2020. Bueno, conocí la obra de Cristina Sánchez Andrade en 2020 cuando me compré, justamente saliendo de la pandemia, cuando empezaba a hacer mis primeras reseñas en Instagram. eh, Me compré este libro en una librería que está muy cerca del Palau de la Música, aquí en Barcelona, On the Road, una excelente librería. Y ahí Ángel, que es el que lleva la librería, el librero, me recomendó a dos Cristinas en aquella época. Una era Cristina Morales, que luego leí con mucho entusiasmo también. Y la otra era esta, desde en ese momento desconocida para mí, Cristina Sánchez Andrade. Y me recomendó este libro de cuentos, El niño que comía lana. Un conjunto de cuentos que también se mueve en este mundo mágico, eh, rural de Galicia, ¿no? Los bosques de Galicia, las playas, todas estas cuestiones mágicas de brujería, mezcladas también con una crudeza en algunos cuentos. Algunos cuentos tienen un toque gótico, ¿no? Entonces hay una combinación ahí de elementos muy interesantes, ¿no? Y luego ya en ese libro, El niño que comía lana, tengo que decir que hay un cuento en ese libro que se llama Pacheco, y es un cuento que utilizo mucho en mis talleres de escritura. La verdad que es un cuento que me encanta, he leído muchas veces y me sirve para ver el tema del tiempo en la narrativa, por un lado, y por otro lado ese narrador testigo, ¿no? Que está observando siempre eh, a otro personaje que sin embargo con su trayectoria explica de alguna manera la trayectoria del narrador, ¿no? Entonces mi primer contacto fue este, El niño que comía lana, y yo le recomendé este libro a Susana. Susana leyó los cuentos también con mucho entusiasmo y se fue y se compró esta novela, que es la que después de 3 años o un poco más eh, he leído, ¿no? Ya por fin, una de mis pendientes, que es La nostalgia de la mujer anfibio. Es curioso, he leído esta novela y justamente en estos días ha habido toda esta cuestión de las pelotitas en Galicia, ¿no? Amanecieron un día las playas infestadas de estas pelotitas que están recogiendo y que está generando todo un conflicto entre el gobierno central y el gobierno autonómico gallego. Bueno, eh, esto me sirve para decir que las playas de Galicia han sido siempre foco de naufragios, de accidentes de barcos, de derrames, y en este caso ahora de digamos, una contaminación de pelotitas que están por todo el litoral, ¿no? Este libro nace de un hecho histórico que fue el naufragio del barco Santa Isabel, ¿no? Me gustaría eh, leer brevemente algunas anotaciones sobre este barco, Santa Isabel, que era un vapor español en el año 1916, digamos que salió a la mar
Y fue el 2 de enero de 1921 cuando, digamos, en las inmediaciones rocosas de la isla de Sálvora, el barco, intentando huir de una tempestad inesperada, termina naufragando, ¿no? El barco se hunde y este hecho fue conocido porque fueron tres mujeres, sobre todo tres mujeres, tres heroínas, las que con sus barcos pesqueros, sus barquitos pesqueros, fueron y vinieron varias veces rescatando, me parece que hasta 25 o 26 personas, ¿no? La tragedia fue terrible porque murieron más de 200 personas. La isla de Sálvora en aquella época tenía una población de 70 personas, nada más. Y estas personas, digamos que se lanzaron al rescate, y gracias a ellas fue que casi 56 personas sobrevivieron a este naufragio, ¿no? Esta historia, por supuesto, como todo lo que ocurre en islas de comunidades pequeñas, se convirtió, por supuesto, el naufragio del Santa Isabel en un hecho, en aquel 2 de enero de 1921, se convirtió en un hecho que generó una especie de mitología, ¿no? Una mitología que, por lo visto, Cristina Sánchez Andrade debe haber oído de boca de su abuela, que ella ha dicho que fue la persona que le contaba, ¿no? Estas historias de brujerías, estos mitos gallegos, y también hechos históricos trastocados por la imaginación de los pobladores, ¿no? En este caso, el naufragio de Santa Isabel. Entonces, Cristina Sánchez Andrade coge este hecho histórico y sitúa en esta pequeña población de Sálvora a Lucha, ¿no? La mujer anfibio. Personaje principal de la novela, no es el único personaje, pero es uno de los grandes personajes de la novela, es el personaje principal, la protagonista, y va a protagonizar la historia por el hecho de que ella se iba a casar el día del naufragio. El día de ese naufragio ella estaba condenada a casarse con Manuel. Era uno de estos matrimonios típicos ya concertados, ¿no? Ella no quería. Y en esa crisis de verse ante la condena de un matrimonio que ella no deseaba, ¿no? Entonces, desde la isla, desde una posición en la que ella está, logra ver, ¿no? que hay todo un problema, ¿no? Unos barcos, bueno, la orilla está llena pues de cuerpos, etc. Y uno de los náufragos, un inglés, o al menos parece ser un inglés, la encuentra ahí, y en ese momento, de una forma inesperadísima, ella se entrega, ¿no? a este desconocido, ¿no? Y tienen ahí un revolcón en medio de la nada, y ese revolcón es todo lo que ocurre, ¿no? Pero aquel revolcón entre el náufrago desconocido, el náufrago que nunca más vuelve a aparecer y que todos estamos esperando que aparezca en algún momento de la novela, ese encontronazo es el desencadenante de la historia. Es el desencadenante de la historia porque ya Lucha entra a su matrimonio pues desde una situación ya completamente distinta, ¿no? Vamos a ver cómo empieza, ¿no?, esta novela, porque hay una cosa que es muy interesante, y es que el narrador que utiliza
Cristina Sánchez Andrade en este libro es el clásico narrador de las historias tradicionales, es el clásico narrador que imperaba hasta probablemente mediados del siglo XIX, ¿no? Que era ese omnisciente total, ¿no? Ese narrador que funge de Dios, que sabe todo del pasado, el presente y el futuro de todos los personajes que están inmersos en la historia, ¿no? Y que por lo tanto va a ir focalizando desde la perspectiva de distintos personajes, va a ir saltando de unos personajes a otros y nos va a dar una sensación coral, ¿no? De tener la perspectiva y de seguir la trayectoria no solo de la protagonista, por eso lo decía, de Lucha, amor-odio, sino también de Manuel, de aquel hombre rarísimo que aparece años después en el pueblo, este charlatán que le llaman lagartijo, la costurera también que tiene un papel protagónico, ¿no? Esta mujer tuerta que sin embargo tiene ahí unos impulsos y deseos sexuales que contradicen totalmente su conservadurismo. En fin, una serie de personajes maravillosos. Y vamos a ver un poco cómo nos presenta, ¿no? La historia Cristina Sánchez Andrade. Estaban ahí, la vieja en la fría penumbra, el viejo tendido en el suelo como un sapo, mirando con ese mirar con que el hombre mira el mirar de las vacas que miran las cosas, ¿no? Ya fíjense nada más en el primer párrafo, ¿no? La comparación y las imágenes que produce este narrador. El viejo tendido en el suelo como un sapo, mirando con ese mirar con el que el hombre mira el mirar de las vacas que miran las cosas. Eres mala, pájara, dijo él. Estaban ahí. Ella era pequeña y delgada, con cara de raíz, pelos en el mentón como brotes de patata, y una melena muy larga, de hebras amarilladas por los años y el agua de colonia. Olía a hojas y a tierra, a lombriz, al olor ensordecedor del mar. Manuel y Lucha amor-odio estaban ahí. Él llevaba casi 2 años encamado en un jergón de ese fallado, confundido entre viejos sedales y anzuelos. El cochecito de la niña, muñecas mutiladas y periódicos de una antigüedad remota. A la altura de los ojos, los frascos con los engendros que coleccionaba, un conejo con 5 patas, un pollo con doble pico, que tan feliz lo habían hecho sentir durante ese tiempo. En este primer capítulo nos vamos a encontrar in media res en esta situación límite entre marido y mujer, entre Manuel y Lucha amor-odio. Parece que han descubierto algo, parece que hay algo, una traición probablemente, nosotros aún no sabemos, pero es un momento definitivo, ¿no? Que termina violentamente y nos lleva ya en el segundo capítulo a otro momento en el que ya remontamos la historia al pasado, ¿no? Y empezamos a ver de dónde viene este conflicto entre Manuel y Lucha amor-odio, ¿no? Y veremos que es un conflicto que nace, como les he adelantado, en el día en que se iban a casar, ¿no? Que es justamente la mañana después de que en aquella madrugada, mientras todos dormían esperando la boda, naufragara el barco de Santa Isabel, ¿no? La historia nos va a retratar no solo este acontecimiento, que además es periférico, ¿no? Porque esto ocurre, pero no es el centro de la historia, ¿no? Es las consecuencias de este hecho lo que va a ir desenvolviendo la historia, ¿no? Este hecho traumático para la población de Sálvora, de la isla de Sálvora, aparece como una especie de condena, ¿no? O como una condena directamente
de todos esos pobladores, ¿no? Una condena que les condena a olvidar, ¿no? A no querer recordar aquel momento traumático de ver a tanta gente muerta en las orillas de una isla virgen, ¿no? Una isla donde vivían, como les digo, solo 70 personas que no estaban casi conectadas con la península. De modo que esta comunidad pesquera queda marcada por este hecho y a partir de esa situación eh, nosotros vamos a ir siguiendo la situación de Lucha, ¿no? Que Lucha, en este encontronazo con el náufrago, queda embarazada. Entonces queda embarazada de una niña que no tiene pues los rasgos de Manuel, ¿no? Manuel no se guarda la suspicacia, digamos, y la vida continúa. Esta hija es una mujer un poco extraña, ¿no? En algún punto se enreda y tiene una hija, que es la nieta de Lucha, y desaparece, ¿no? Y un día reaparece enferma en un pueblito de Galicia donde se han retirado todos los que habitaban antes la isla. Estamos en la etapa ya de la dictadura de Franco. Y en plena dictadura de Franco todos se mueven a un pueblito ahí en Galicia, en la Galicia peninsular, ya no en la isla queda deshabitada. Y Lucha va en su barquito casi cada tarde o cada tarde a la isla de Sálvora porque espera, ¿no? Espera durante años el regreso de este hombre efímero que la amó salvajemente y desapareció de su vida, ¿no? Ella espera a este hombre y toda la novela es esa espera, ¿no? Y en ese sentido hay algo también de García Márquez, ¿no? Yo debo decir que desde que leí a Cristina Sánchez Andrade la primera vez me evocó esa, esa forma, esa narración que también siempre rescata lo mágico, rescata los elementos rurales, ¿no? Del Caribe colombiano. Hablo de García Márquez. Y que yo encuentro también en las historias de Cristina Sánchez Andrade, ¿no? Esa forma de describir, eh, de hablar de los personajes, la idiosincrasia de los personajes, todo eso está envuelto o envuelve la narración en algo mágico que es realmente entrañable, ¿no? Entonces, esta mujer espera y como les decía, esto me recuerda a una novela de García Márquez que a mí me encantó de cuando la leí cuando tenía 19 años me parece, pero recuerdo que me encantó, que fue El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Una novela que García Márquez escribió después de 100 años de soledad, ¿no? Ya con el éxito total, recibió pues el pedido de Balcells de que escribiera eh, una novela que tuviera unas 250, 300 páginas, que era lo que tardaban los jubilados norteamericanos, que era, además en Estados Unidos se estaba leyendo mucho a García Márquez, y los jubilados, pues cuando iban a sus casas y volvían los fines de semana, pues en el trayecto leían, ¿no? Entonces Balcells le pidió a García Márquez que escribiera una novela que se ciñera a eh, a ese target, ¿no? De viejos jubilados que el fin de semana tienen que ir en tren sí, o en avión a sus casas a visitar a la familia y luego vuelven a las residencias. Entonces escribió esta historia, ¿no? De dos ancianos que se reencuentran y que habían tenido una simiente de amor juvenil que jamás se materializó, ¿no? Entonces cada uno luego hace su vida y al final buscan encontrarse, ¿no? En esta novela tenemos esas ansias de lucha amor-odio, ¿no? Que está esperando que llegue, ¿no? Lo que llega no es exactamente este náufrago, ¿no? Que tanto Lucha espera, sino
que la que llega es la hija, que llega enferma y llega con la nieta, ¿no? Entonces la hija se muere y la nieta se queda con la abuela, ¿no? Entonces la abuela al principio siente rechazo por esta niña, una niña rara, ¿no? Eh, Nadie sabe bien cómo ha sido pues su vida. Al final viene de una cosa conflictiva, quizás la culpable de la muerte de la hija, ¿no? Todo este conflicto de la abuela que luego se va a diluir porque esta niña, Cristal, pues realmente está por ella, la acompaña a vender el pescado. Y es a través de esta niña que nosotros vamos a descubrir un poco todo lo que ha pasado detrás de la vida de esta lucha amor-odio de su marido Manuel y en general de este pueblo exiliado de la isla de Sálvora, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio digamos, del crecimiento de esta niña Cristal va a aparecer en el pueblo un charlatán, Lagartijo, que dice que viene de Londres, se hace llamar Ziggy Stardust, como el disco o el nombre que se puso en algún disco David Bowie, ¿no? Él dice que viene de Londres, que tiene una técnica a través de la música que hace recordar a la gente. Entonces, con esta metodología, los personajes de Sálvora, escuchando músicas del pasado, que él eh, digamos, con mucha astucia sabe escoger, ¿no? Eso nos damos cuenta los lectores, por supuesto, no los pobladores de aquella zona, que confían en el método, que consideran que es algo mágico. Y entonces, este hombre, pues, los engaña a todos, ¿no? Los engaña a todos. Y por último, quien cae en sus garras es por supuesto Cristal, ¿no? Que quiere saber quién fue su madre, de qué se enfermó, cómo fue su pasado, ¿no? Porque Lucha no quiere hablarle de la hija, no quiere contarle nada de todo eso. Ella sabe, Cristal sabe que hay algo que le esconde Lucha, su abuela, pero nadie se lo quiere contar, entonces ella acude a el lagartijo, ¿no? Y el lagartijo tiene otras intenciones que las va escondiendo, y ahí hay este juego de inocencia entre Cristal y Ziggy Stardust, ¿no? El lagartijo, el charlatán. El libro es una maravilla. Nos mantiene toda la novela, no hay momento que no queramos saber qué cosa es lo que va a pasar, qué es lo que pasó. Hay misterio en todas las direcciones y hay también tensión narrativa. En más de una ocasión estamos ante una posibilidad de que algo terrible suceda y no sucede, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, ¿no? Veamos a este personaje que también es una maravilla, ¿no? Pertrechada con la retórica, el lenguaje elíptico y los ademanes de la sección femenina, en donde había desempeñado labores de voluntariado durante sus años mozos bajo la dirección de doña Pilar Primo de Rivera, la costurera Jesusa, que es este otro personaje también fascinante, esta tuerta, que se enamora del lagartijo y bueno, es bastante rara. Habla con el cuadro de Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera desde el cuadro le va diciendo cosas, ¿no? Ya antes de que el generalísimo falleciera, en el país se había empezado a hablar de democracia y libertad. Miren cómo introduce aquí el narrador el contexto histórico, pero desde la visión de esta mujer conservadurísima, ¿no? En el país se había empezado a hablar de democracia y libertad. En los lavaderos de los nuevos males que amenazaban a la mujer, en especial de la gran falacia de la liberación femenina que tanto daño estaba haciendo a la sociedad. Palabras como honra, decoro, decencia, castidad salían todos los días de la boca de la Oyomol,
componiendo en la cabeza de las otras mujeres un ensalmo embrujador, pero carente de significado, humo. En el hombre desnudo están las rojeces de Satanás y los pelos de cabra de Luzbel. Al hablar, la costurera se ponía en pie y de paso se aplastaba un tábano en el cuello. Fíjense, ¿no? Todos estos elementos, ¿no?, rurales. La intimidad y los juegos amorosos son una puerta que se abre al pecado, una hoja arrancada a la flor de la pureza. Virgen, hay que llegar virgen al matrimonio, una vez que se llega, maternidad. Porque la mujer, aunque diga lo contrario para disimular, lo que busca detrás del hombre es la maternidad, y siempre concluía: ¡viva Franco, arriba España! A veces Lucha andaba por allí y para quitar hierro a la conversación y de paso hacerla rabiar, soltaba alguna fresca. La centolla también anda donde está el pulpo, Jesucita. O tanto va el cántaro al agua, o polo San Juan, a sardiña, pinga o pan, ¿no? Va metiendo también algunas frases en gallego. Y la novela, bueno, es un excelente retrato, ¿no?, de esa Galicia rural, del paso del tiempo, porque vamos a ir viendo cómo España cambia desde la óptica de esta gente de pueblo, ¿no? Y este narrador que se permitirá también por momentos hacer anuncios de lo que va a suceder, ¿no? Había llegado al pueblo un tipo en una furgoneta pintada de colores, con greñas y sucio, explicaron, una especie de hippie o de mesías que aseguraba que había venido a sacar a las gentes de Oguiño del olvido, ¿no? Oguiño es el pueblo al que se van todos después de deshabitar la isla de Sálvora. Hay este elemento mesiánico, ¿no? La llegada de este lagartijo, todos creen que es quizá digamos, el elegido, ¿no? Y estamos otra vez ante situaciones que me recuerdan también a una novela de Vargas Llosa, ¿no? La guerra del fin del mundo, ¿no? Este personaje también que parece el Mesías, ¿no? En fin, una novela, La nostalgia de la mujer anfibio, de Cristina Sánchez Andrade, una escritora que de verdad es extraordinaria, se disfruta muchísimo, fiel a la historia bien contada. Me encantan las historias que son extrañas, fragmentadas, atmosféricas, incómodas para el lector, pero también me encantan las historias que están bien contadas, que están al servicio de que el lector se la pase bien y sobre todo de que sufra, de que se emocione, de que sonría y de que también conozca, ¿no?, el contexto histórico o un contexto histórico distinto al que uno ha vivido, pero desde los ojos inocentes de una niña, los ojos nostálgicos de una mujer como Lucha Amorodio, los ojos enloquecidos o el ojo enloquecido de la reprimida Jesusa, ¿no?, o de la locura peligrosa del lagartijo, ¿no? En fin, La nostalgia de la mujer anfibio. Esta es la recomendación de esta semana.